Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su taller de apologética, ¿no? Bien, espero pues que todos estén bien de salud. Buenas noches, hermano. Un gusto de saludarte nuevamente. Buenas noches, hermanos. Bien, ya saben, aquí están por su canal Biblia Apologética, su canal de evangelización. Y para este taller, que es un curso bíblico de apologética, por supuesto, si es curso bíblico, vamos a tener que tener la Biblia a la mano para que ustedes me puedan ayudar con las lecturas bíblicas, un cuaderno y un lapicero para sus apuntes. Y Correcto. vamos a empezar ya, bien, primero pues con la oración que el Señor nos enseñó. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, les decía, por favor, hermanos, durante la clase les pediría pues que todos tengan sus micrófonos apagados para que la clase fluya, ¿sí? Sin contratiempos. Vamos a tener un momento, una rueda de preguntas, como los que ya han participado con clases conmigo el miércoles anterior. Tengo un espacio de preguntas, ¿no? Y de participaciones. También, cuando les pida apoyo, pues, para leer la Biblia, las citas bíblicas que vamos a estudiar, levantan la mano de forma digital, ¿no? Para que puedan poder darles pase y hagan la lectura correspondiente. Una vez terminada la lectura, cierren el micrófono para que no haya interrupciones de ruidos extraños. Muy bien. El libro que utilizamos para este curso es el Diálogo con los Protestantes. Este es el libro principal de estudio apologética de las Decisiones Apóstoles de la Palabra. También acá van a encontrar todas las clases de este taller. Y yo me apoyo adicionalmente, ampliando, se puede decir, los temas con otros libros de Ediciones Apóstoles de la Palabra, como Catolicismo y Protestantismo. Cuando veo sectas, que no vamos a ver específicamente ninguna secta en especial en este taller, sino se lo hago normalmente en el curso largo de apologética que brindo, Adventista del Séptimo Día, los mormones y los 6 mitos de los testigos de Jehová. Muy bien, esa es parte de la librería. En realidad, el padre Flaviano Matuli llegó a escribir más de escribir y editar más de 100 libros, ¿no? El día de hoy, para esta tercera sesión del taller de apologética, se ha programado el tema jerarquía en la iglesia. Y es el que voy a desarrollar. Bien, les repito, hermanos, los acabo de silenciar a todos, ya para poder tener la clase fluida. Ya saben que el momento que vayamos a leer las citas, van a levantar la mano virtual para yo darles pase a que hagan la lectura. Aperturan su micrófono, hacen la lectura y después vuelven a silenciar sus micrófonos.
Muy bien, entonces, ¿qué dicen por ahí? La secta dicen Jesucristo es la cabeza de la iglesia y todos los cristianos somos iguales, ¿no? Eso es lo que normalmente se dice por ahí, cualquier secta va a escuchar eso, ¿sí? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que todos los cristianos somos iguales. Incluso también nos cuestionan que por qué los católicos le hacemos caso a los sacerdotes si en la iglesia todos somos iguales, no hay nadie diferente, todos somos iguales en la iglesia. Bien, vamos a ir respondiendo, se puede decir, estas afirmaciones o estos cuestionamientos, estudiando la Biblia y vamos a ver primero que el primer punto sobre jerarquía de la iglesia, que es los 12 apóstoles. Para esto vamos a buscar Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5:1. A ver, quién encontró la cita? A ver, levantó la mano por ahí la hermana Irma Quirós levantó primero la mano. Por favor, lea. La hermanita. La hermana Irma. A ver, el hermano James, por favor, a ver. James Ya, ¿me García, escucharon? a ver. No se le escuchaba. Ya, por favor, nuevamente. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Versículo 1. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vemos aquí que Jesucristo le hablaba de Dios a las muchedumbres, ¿sí? Él se tenía un momento en que se reunía con todos, ¿no? Con toda la muchedumbre que lo buscaba y él conversaba y les predicaba. Ahora vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 33 al 34. San Marcos, capítulo 3, versículo del 33 al 34. Hermano Orlando, lea, por favor. Hermano Orlando, levantó usted la mano, por Él les favor. responde, quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Muy bien, muchísimas gracias, hermano, por la lectura. Bien, entonces, vemos cómo nuestro Señor, aparte, también instruía al grupo de sus discípulos, ¿no? En un determinado momento hablaba con la muchedumbre, pero él aparte, reunidos de forma, se puede decir, más privada, ¿no? De forma privada, ya estaba con sus discípulos donde los instruía. Ahora vamos bueno, continuamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron con él. Así instituyó a los que llamó también
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Muy bien, muchas gracias, hermana Leticia. No sé si el resto yo tuve interferencia. Yo voy a dar lectura, voy a volver a leer lo que leyó la hermana. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Muy bien, entonces Jesús llamó a los que él quiso, ¿no? De todos esos discípulos, escogió 12 hombres a quienes llamó apóstoles, que significa enviados, y a cuya formación en realidad nuestro Señor dedicó muchos cuidados. Vamos ahora a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 20. Juan 13, 20. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 20. Hermano Orlando, lea por favor, usted levantó la mano primero. Antes de todo, hermanos, quiero comentarles que estoy utilizando la Biblia de Jerusalén. Ya, Juan perfecto. 13:20. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Muy bien, muchas gracias. Bien, hermanos, primero comentarles que normalmente estamos haciendo el estudio bíblico con la Biblia latinoamericana, ¿sí? Que es la de más fácil lectura, pero en determinados momentos también vamos a utilizar la traducción de Jerusalén, no traducción de Jerusalén latinoamericana, no, sino la de Jerusalén, que es la de estudio bíblico, ¿sí? Para ver ciertos temas. Y también vamos a utilizar de vez en cuando las Biblias que utilizan nuestros hermanos separados. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice, pues, no? Que dice la cita, en verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe. El que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Entonces, es por eso que Jesucristo, pues, puso mucho esmero en la formación de los apóstoles, porque era importantísimo, porque lo iban a representar y al mismo Dios. El que lo escuchaba, el que ha enviado, escuchaba a Jesucristo. El que escuchaba a Jesucristo, escuchaba al Padre. Bien, entonces por eso es la tanta importancia y tanta dedicación que Jesucristo dedicó en la formación de estos 12 apóstoles a los que él había llamado, a los que él quiso, ¿no? Ahora vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16, parte A. O sea, la primera parte, ¿no? Del versículo. Lucas, capítulo 10, versículo 16a. Hermana Irma, lea por favor. Usted levantó la mano. Ya. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Muy bien, entonces, además de representar a Jesucristo, ¿sí? Además de representar a Jesucristo, era pues, en esta cita nos vemos como lo que lo proclamaban los apóstoles era escuchar al mismo Cristo. Por eso dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Así de claro y contundente Jesucristo con la misión que les da a los apóstoles. El que lo escucha a ustedes, me escucha a mí. Bien. Vamos a ver que estos 12 apóstoles recibieron poderes especiales, ¿ya?
¿Para qué recibieron estos poderes especiales? Los vamos a estudiar. Primero, el anunciar el Evangelio. Y para esto vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. El último capítulo de San Mateo y los 3 últimos versículos de este Evangelio. El hermano César Sánchez, por favor, levantó usted primero la mano. Ya, ya. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Muy bien, muchísimas gracias, hermano César. Bien, entonces aquí vemos claramente cómo solamente algunos tienen el poder de predicar oficialmente la palabra de Dios, contando con su asistencia y garantía, ¿no? Cristo no dio el poder y la misión de predicar a cualquiera o al que se le ocurriese predicar, ¿ya? Encontramos claramente en la Biblia cómo se establece esta sucesión de esta autoridad y nos muestra cómo es transmitida, que ya lo vamos a ver. Algunos en la traducción que tengan, por si acaso, el versículo 20 finaliza hasta el fin de la historia, hasta el fin de los tiempos, no, o hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Lo mismo, que es hasta que Jesucristo vuelva a regresar. Bien, otro poder dado especial a los 12 apóstoles es el de celebrar el culto de la nueva alianza. Para esto vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. Hermano Edgar, por favor, lea. Bien, pase bien, hermanos, para todos. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí el celebrar la cena del Señor representa el centro del culto del nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar una carta, la de San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios 11, 26. Hermano Edgar, lea, por favor. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, San Pablo, ¿sí?, nos afirma que se debe celebrar la Santa Cena del Señor hasta que Cristo vuelva. Pues es una orden dada por él mismo, ¿no? Por el mismo Jesucristo, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí notamos una gran diferencia entre la enseñanza de Cristo, ¿sí?, y que es vivida al pie de la letra por la Iglesia Católica y de las sectas protestantes, ¿no? Entre estas sectas, algunas pues ni mencionan el tema de la celebración de la Cena del Señor, ¿sí? Las que la aceptan solo la realizan pues como un mero símbolo, ¿no? Como un mero recuerdo, o incluso llegan pues a cambiar las especies, ¿no? Por ejemplo, cambian el vino por agua, el vino por un jugo, ¿no? Entonces, de todos modos, no tiene validez
pues no cuentan con los poderes de los sucesores dados a de los apóstoles para poder realizarlo. Otro poder especial dado a los 12 apóstoles es el de guiar al pueblo de Dios. Para esto vamos a leer San Mateo, capítulo 18, versículo 18. San Mateo 18, 18. A ver quién me va a ayudar con la lectura. Evangelio de San Mateo, hermano Edgar, versículo 18. 18, 18, ¿sí? Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado el cielo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿en qué consiste este poder? En declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Admitir a la comunidad cristiana, o sea, admitir en comunión, y también separar de ella, o excomunión. Ahora vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23. San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23. A ver, somos 30 participantes, solo escucho a 2 o 3, nada más ayudándonos con las lecturas. Participen todos, hermanos. A ver. Hermano Humberto, lea, por favor. ¿Lo ¿Me escuchó, hermano escucha? Humberto? Sí, sí, ya se le escucha, hermano. Muy bien. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les será retenidos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, abarca también el poder dado por Dios para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, ¿no? Los hermanos separados, en realidad, pues, prefieren ni mencionar estos textos bíblicos porque, según ellos, confieren demasiado poder a los hombres. Ni modo. Son palabra de Dios y la Iglesia Católica desde un principio los ha aceptado así como suenan. Hasta ahí vamos a ver los poderes dados, especiales dados a los apóstoles, y este tema, si ustedes se dan cuenta, el título venía con A, los 12 apóstoles. ¿Qué otro punto vamos a tocar dentro de la jerarquía de la iglesia? Vamos a tocar el tema de Pedro, ¿sí? Pedro, como jefe de los apóstoles de toda la iglesia, lo dispuso así Jesucristo. Vamos a ver cómo, dónde están las lecturas, ¿sí? Para esto vamos primero a Juan capítulo 1, 42. Evangelio de San Juan, capítulo 1, 42. Hermano Francisco Lainez, lea por favor. Abra su micrófono, hermano. Muy bien. A ver. Lea, por favor. Fuerte, que no lo escuchamos. Y se le presentó a Jesús, miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir piedra.
Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Entonces, Jesús le cambia de nombre a Simón, ¿no? Renombrándolo como Kefas o Cefas, ¿no? Que es lo mismo. Igual, esta cita está igual en la Biblia de Jerusalén, la Biblia de estudio católico, la Biblia Reina Valera, traducción utilizada por la mayoría de sectas protestantes, y también la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, que es la utilizada por los testigos de Jehová. Está igualito. ¿Y qué quiere decir Kefas o Cefas? Quiere decir, significa piedra, roca, peña. Eso es lo que significa. ¿Y por qué Jesús le cambia el nombre a Simón? Para indicar su nueva identidad o misión. Por ejemplo, Abraham fue renombrado en Abraham, ¿no? Que significa padre de muchas naciones. Jacob fue renombrado en Israel, que significa fuerza de Dios. Y así vamos a ir encontrando en la Biblia cómo van cambiando, siendo renombrados de acuerdo, pues, a la misión o la identidad nueva que los identifica. Ahora vamos a ver que Pedro es la roca. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Hermano Orlando, usted levantó primero la mano. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, la misión de Pedro, ¿ya?, es ser la roca visible sobre la cual Jesús fundará su iglesia, ¿no? Pedro es igual a Cefas o Kefas, y Kefas y piedra es igual a Cefas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué Jesús le pone este nombre a Simón y no le pone otro? Porque Jesús es la roca, ¿no? Jesús también es roca, y eso lo podemos ver en 1 Pedro 2:8, en Romanos 9:33. Sí, claro. Para lo mataste. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Bien, entonces, les decía, ¿no? ¿Por qué le pone a Jesús este nombre de Pedro a Simón? ¿Y por qué no le pone otro? Porque significa piedra, y Jesucristo también es la roca, también es piedra, ¿ya? Y la razón es porque Él quiere que cuando Jesucristo deje este mundo terrenal, como lo hizo en su momento, ¿sí?, quiere que Pedro tome su lugar como piedra que mantenga unida a toda la iglesia. Vamos a ver otra cita bíblica. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Hermano Orlando, lea, por favor. Hermano Orlando Hurtado, usted levantó la mano, por favor. Active su micrófono, muy bien. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces la traducción latinoamericana dice, ¿no? Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Bien, Cristo es el constructor.
Y esa piedra base es Pedro, ¿no? Como lo hemos visto en Mateo 16, 18, junto a los apóstoles. Y Cristo es la piedra angular que sostiene toda la iglesia, ¿ya? Hay una gran diferencia en cuando se le denomina a Jesucristo como piedra angular. Recordemos, para los judíos del pueblo de Israel no habían edificaciones de columnas, sino que ellos ponían, se puede decir, una piedra grande en las esquinas de las construcciones, y esta piedra era una piedra angular, ¿no? Porque estaba en esquina, era la que sostenía, se puede decir, las paredes, ¿no? Los techos. Y lo mismo en las construcciones ya, se puede decir, posteriores, ya con el desarrollo, la piedra angular, cuando hay un arco, ¿no? Hay estas estructuras abovedadas, por ejemplo, de templos antiguos, ¿no? De palacios y todo eso. Entonces, en esa curvatura que tiene, ustedes se van a dar cuenta, hay piedras, 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 y hay una piedra en medio. Esa piedra de en medio, ¿no? Va a haber piedra, 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 y esta piedra de en medio es la piedra angular. Si se saca esa piedra, se viene todo abajo. Por eso que Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Es la piedra sobre la cual se sostiene toda la iglesia, ¿ya? Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 51, versículo del 1 al 2. Isaías 51, del 1 al 2. El libro de Isaías, capítulo 51, versículo del 1 al 2. A ver, ¿quién nos ayuda esta vez con la lectura? Hermano Orlando Hurtado, lea por favor. Isaías 51, del 1 al 2. Escúchenme ustedes que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Era uno solo cuando lo llamé, pero bendije y se multiplicó. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, aquí encontramos que Abraham fue el jefe del antiguo pueblo de Israel y recibe el nombre de roca en realidad, ¿ya? Y ahora Cristo nombra como roca a Cefas, a Pedro, haciéndolo pues el jefe del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Pedro es el nuevo jefe del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento fue Abraham y en el Nuevo Testamento está Pedro a la cabeza del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver que Pedro también recibe toda la autoridad de Cristo. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. San Mateo 16, 19. Hermano Edgar Pérez, lea por favor. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, entonces el mismo Jesús le entregó a Pedro toda autoridad representada en las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. A ver, ¿quién ubicó esta cita para que nos comparta la lectura? Hermano Orlando, lea por favor.
Yo la conseguí, mi hermano. Lea, hermano, lea, hermano, lea, hermano Eduardo. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿no? Yo tengo mi traducción, dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Bien, entonces, aquí, hermanos, Isaías nos dice que se le da las llaves a Eliaquim, ¿no? Las llaves del reino del palacio de David. Lo mismo Pedro, recibe las llaves del reino celestial entregadas por Jesús. Esta es una cita paralela, muy bien. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 2. San Mateo, capítulo 10, del 1 al 2. Hermano Eder Pérez, lea por favor. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dijo, y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Edgar. Entonces, y de ahí podemos seguir leyendo y vamos viendo cómo Jesucristo llama a los 12, ¿sí? Bien, entonces, pero ¿para qué les estoy haciendo leer esta parte de la Biblia, esta cita bíblica, ¿no? Porque San Mateo destaca a Pedro como el primero, no como una relación enumerando cada uno, ¿no? No dice el primero Pedro, el segundo Andrés, el tercero Santiago, el cuarto Zebedeo, ¿no? El quinto su hermano Juan, no dice así. Solo, ¿ya? Dice el primero Pedro. Entonces no utiliza los números, la relación de numerar, sino de jerarquía. Pues si nos damos cuenta, es precisamente que solo de Pedro dice el primero, ¿ya? Así como cuando ustedes han encontrado en la Biblia, cuando se dice el primogénito, ¿no? La primogenitura, el primero era muy importante, ¿sí? Incluso si ya leyendo y estudiando la Biblia, vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, el primero, ¿sí? El primer varón nacido, el primogénito, y él recibía toda la herencia. Todo. Nadie más recibía nada. Si el hermano mayor, el primero, ¿no? El primogénito, tenía de bien darle a sus hermanos, ya era decisión de este primogénito. Pero todo lo heredaba el primero, ¿sí? El primogénito. Por eso que se destaca a Pedro como el primero, ¿sí? De los 12 apóstoles. Ahora vamos a ver que Pedro también es el pastor supremo. Y vamos a comenzar leyendo la cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Hermano Francisco Lainez, usted levantó primero la mano. Abra su micrófono, hermano Francisco Lainez. Sí, ahí está. Muy bien. Capítulo 15, 17. Capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús les dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien, muchas gracias, hermano Francisco. Entonces, miren, ¿no? Aquí encontramos a Jesucristo que se les aparece después de resucitar por tercera vez a los apóstoles reunidos con ellos, ¿no? Estando con los 12 apóstoles, es que pasa este pasaje bíblico, ¿no? Y Jesús hizo de Pedro el pastor supremo de su rebaño. Ahí le encarga a su rebaño. ¿Con qué misión? Con la misión de cuidar y alimentar a sus hermanos en la fe. Ahora vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32. Hermano Edgar Pérez, por favor, lea. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo te he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, también una cita muy fuerte, ¿sí? Jesús le dice a Pedro que ha rogado por él para que su fe no decaiga y fortalezca a sus hermanos. ¿Ya? Dice así, ¿no? Nuevamente está reunido con los apóstoles y se le dirige a Pedro, ¿no? Y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para aseguraros a todos ustedes como el trigo que se limpia. Pero ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Pero yo he rogado por ti. ¿Ah? He rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, aquí pues, les voy a decir, ¿no? Que Jesucristo ruega especialmente por Pedro para que su fe no se decaiga y fortalezca a sus hermanos. Hay que resaltar que en ambos textos que hemos leído, si estudiamos el contexto, encontramos que todo esto sucedió frente a los demás apóstoles, ¿ya? Vamos. Ahora, hermanos, vemos que la Biblia nos muestra que desde el inicio de la vida de la iglesia, ¿ya? Tiene a Pedro dirigiéndola como jefe de esta, y lo podemos comprobar estudiando los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se ponen a leer los Hechos de los Apóstoles, van a encontrar gran parte de los capítulos, ¿sí? Dedicados y destacados a Pedro. Ahora vamos a ver el punto C de la jerarquía en la iglesia, los sucesores de los apóstoles.
Hermanos, los poderes de los apóstoles no tenían por qué desaparecer con su muerte, ¿no? Se trata más bien de un regalo de Cristo a su iglesia para siempre. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios 11, 26. Hermano Orlando, lea, por favor. Hermano, le comento, ya cambié de Biblia. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Bien, hermano. Fíjense, cada vez que comen de este pan y de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, San Pablo nos dice que a él se lo enseñaron y así él lo enseña, ¿no? Que debemos realizar la cena del Señor hasta su regreso. Vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Hermano Edgar Pérez, por favor, lea. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, San Pablo, ¿no? En su carta a Timoteo le dice, ¿no? Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Y aquí encontramos cómo, pues, se comenzaron a establecer, ¿no? Los apóstoles comenzaron a establecer a sus colaboradores mediante la imposición de las manos. Vamos a continuar estudiando este punto de los sucesores apóstoles, leyendo 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo 3, 1. Hermano Orlando, usted levantó primero la mano, pero veo por ahí algunos nuevos que han levantado. Tengo el hermano, dice Ger, por lo Quiero menos leer. tengo así. No, hermano Orlando, usted va a leer la cita, el hermano Ger va a leer la siguiente cita que voy a pedir. Gracias. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, aquí encontramos cómo se van nombrando a obispos como sucesores de los apóstoles, ¿sí? Ahora, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Hermano Ger, lea, por favor. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí, hermanos, encontramos cómo también se comienzan a nombrar diáconos para apoyo en el culto y la administración de cada templo de la iglesia.
Vamos a buscar ahora 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Ya la tengo, mi hermano. Hermano Lea, hermano Eduardo. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Muy bien, muchas gracias, hermano Eduardo. Bien, entonces, también se van nombrando sacerdotes, ¿no? Ancianos o presbíteros para celebrar el culto de la iglesia. Ojo, que el anciano es lo mismo que el sacerdote, ¿no? ¿Ya? Igual que el presbítero, es lo mismo. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Hermano, hermana Irma, por favor, lea. Ya. 28 dice, ¿no? 28, sí, versículo 28. Ya, Capítulo 20, versículo 28. ya. Y gritaron. Ay, perdón. Hechos 20, 28. Disculpe. Sí. 20, 28. Ya. Cuiden de sí mismos. Ah, no, este es 21. Ah, no, está bien. Sí, Cuiden está de bien. sí mismos. Sí, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí encontramos que la sucesión mediante la imposición de las manos dada por los apóstoles para nombrar a obispos, sacerdotes y diáconos es divina, ¿no? Pues es el mismo Espíritu Santo quien se los ha nombrado como tales. Ahora vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hermano Orlando, lea por favor. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos son la jerarquía actual de la Iglesia y San Pablo nos enseña que debemos obedecerlos, pues trabajan para nuestra salvación y ellos tienen una gran responsabilidad, como dice en su carta, ¿no? ¿Sí? Dice, ellos deberán de rendir cuentas. La jerarquía de la Iglesia deberá rendir cuentas a Dios precisamente por el trabajo que realizan por nuestra salvación y por supuesto por mantener que sea motivo de alegría, dice la palabra, ¿no? O sea, que le hagan las cosas bien. Si no será un peso si hacen malas cosas, ¿no? Algo será un peso para ellos. Muy bien, hermanos, entonces
Hasta aquí viene nuestro tema. Ahora vamos a tener la rueda de preguntas, participaciones, si hay alguna duda, algo adicional que ustedes quieran comentar respecto de este tema que hemos visto el día de hoy, la jerarquía en la iglesia. Bien, pueden levantar la mano, abrir su micrófono para poder hacer su participación. Hermano, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, hermano, dígame. Respecto a una pregunta que también me la hicieron a mí, mi respuesta fue no. Me dijeron, perdón, me dijeron, ¿siempre hay consagración en la Eucaristía? Mi respuesta fue no. Quisiera, por favor, que usted me brinde su respuesta, hermano. Muchas gracias. Bien, hermano. Bueno, estamos hablando de la jerarquía, pero está usted tocando el tema de la Eucaristía. Definitivamente siempre en la Eucaristía hay consagración, ¿sí? Es parte de la misa, ¿no? Nos llamamos misa. Acuérdense que hay la liturgia de la palabra, ¿no? Y la otra parte de la liturgia que es la Eucaristía. Y siempre hay consagración en esta parte de la misa, ¿no? Ahí se consagra el pan y el vino, las especies en realidad, ¿no? Que se vuelven a través de la transustanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué pena, hermano. La respuesta mía fue no, dado que de pronto no porque lo quieren hacer, sino que en algunas partes, hermano, incluso hay un sacerdote argentino y un sacerdote del Ecuador que explica también esta parte, ¿no? Por el vino, dado que el vino no es el apto para consagrar. Entonces hay sitios en los cuales no pueden conseguir el vino, o incluso las fábricas de vino no tienen en cuenta el cómo deben hacer el vino para consagrar. Entonces, se ha presentado casos en los cuales por ese motivo incurren en ese error, ¿no? Hay unos videos del padre Byron, también da apologética y teología fundamental. Es por eso, ¿no? Que la respuesta mía fue no, y de igual manera, pues yo lo ilustré tal cual lo estoy ilustrando en este momento. Sí, hermano. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos ya a comulgar, ¿sí? Se nos da el pan, ¿no? O sea, podemos darnos una sola especie, pero no es una sola especie, o sea, es el mismo cuerpo de Cristo, sea la sangre de Cristo, sea el cuerpo de Cristo, es el mismo Cristo, ¿no? En otras, hay otros sacerdotes que se puede decir que la hostia consagrada le aumentan en un poquito de vino y se le dan las dos especies, ¿no? Pero incluso el sacerdote cuando puede, se le acaban las hostias consagradas, puede dar a beber solo el vino, consagrado por supuesto, no haya convertido en la sangre de Cristo, ¿sí? Y las dos formas, o las tres formas se puede decir son válidas, porque estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermano.
Bien, a ver, tenía levantada la otra mano de la hermana Irma. Sí, sí, hermano. Justamente me hicieron esta consulta la semana pasada y ahora hemos tocado este tema. Me dijeron, tengo, tengo mis dudas, una persona católica, ¿no? Tengo mis dudas que realmente los sacerdotes que tenemos sean directos de Jesús, ¿no? Porque, bueno, se ha escuchado, ¿no? Y se ha escuchado durante todos los años, durante la historia, ¿no? De que, bueno, no han actuado bien. Entonces, yo no le pude detallar lo que hoy día hemos visto, pero simplemente yo, bueno, le dije por la fe, ¿no? Porque esto nos enseña la iglesia y yo creo que ellos sí son directos de Jesús. Porque me dice, no sé, temo que sean directos de los fariseos sacerdotes y como le digo, no le pude sustentar. Muy bien, hermana. Sí. Sí, sí, no, eso es Primero todo. decirle que los que más grandes dudas tienen somos los propios católicos, ¿no? Porque siendo una iglesia tan grande, ¿no? Sí, Los que más adolecemos de formación somos los católicos, ¿no? Muchísimos son solo católicos por tradición. Y cuando me toca evangelizar, cuando hemos salido con los grupos a evangelizar puerta a puerta, ¿no? Como lo hacen en las misiones de los apóstoles de la palabra, eh, los que tienen más cuestionamientos y más dudas son los católicos, ¿sí? Y se va a encontrar con todo tipo de cuestionamientos. O sea, dicen soy católico, pero tienen todas o sea, los cuestionamientos protestantes más bien, ¿sí? Bien, primero decirle que la iglesia tiene la relación de los papas históricamente, que vienen desde Pedro hasta el Papa Francisco, ¿sí? Segundo, como vimos en la clase, en la primera clase que yo di el miércoles pasado, que fue Yo soy católico y fundamento de la iglesia, veíamos pues que la iglesia es de santos y de pecadores, ¿ya? Hay que partir por eso. O sea, Jesucristo mismo compara la iglesia como un campo donde crece el trigo y la cizaña. El momento dado, el momento de la siega, dice, ahí serán separados, ¿no? Los buenos de los malos. Nosotros tenemos que estar concentrados en buscar nuestra salvación, ¿sí? Y alcanzar esa salvación. Para eso trabajamos y la santidad, como dije el miércoles pasado, es en realidad un camino, ¿no? No es un destino, sino un punto de llegada, sino es un camino el lograr la santidad, agradar a Dios con nuestra vida. Perfecto, entonces, por eso le digo, históricamente se tiene todo, o sea, estamos hablando de 2000 años de historia. Así es. Y nosotros no nos acordamos como peruanos de repente, bueno, los que son peruanos en esta reunión, o los que son de otros países, a veces no nos acordamos de nuestra historia nacional, de 30 años atrás no nos estamos acordando. Imagínense casi 2000 años atrás, ¿no? Entonces es mucho más difícil de recordar, más si no se estudia, ¿sí? Más si no se investiga. Entonces nosotros sí, hay documentos de la iglesia de todos los tiempos. Y como le repito, la iglesia es de santos y de pecadores. No quiere decir que porque el sacerdote es nombrado sacerdote, no va a pecar jamás. No, es un hombre como nosotros, que representa a Dios, ¿sí? Pero es un hombre. Y tiene la santidad, se le considera, o sea, tiene esa santidad no por él mismo, no como persona, sino porque representa a Dios. Eso hay que entender, ¿ya? Entonces, históricamente nosotros tenemos como fundamental. Es más, muchas sectas no quieren saber de nada de la historia o dicen que la historia es del demonio para que no se investigue sobre la historia, porque definitivamente ya sabemos que el protestantismo viene principalmente de Martín Lutero en adelante, ¿sí? De ahí está el nominada a las iglesias protestantes históricas,
y de 1800 en adelante, más o menos, viene el sectarismo protestante, ¿no? Que ya se aleja incluso de las iglesias protestantes para reducir su actividad a un mero culto y proselitismo nada más, ¿no? Entonces, en su afán de hacerse diferentes, ¿ya? Entonces, no hay nadie, ninguna iglesia, entre comillas iglesia o autonomía iglesia, que pueda decirse que viene de Cristo. La única es la Iglesia Católica. Y documentos hay, o sea, miles de documentos históricos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, y eso está en la Biblioteca del Vaticano, ¿sí? Es una biblioteca que guarda muchísimos documentos históricos de la Iglesia y también de la humanidad, ¿no? Ok, gracias, Bien, hermano. hermana, muy bien. Hermano Junior, usted levantó la mano. Buenas noches, Hermano, hermano. Sí, sí, estoy, muy disculpe, hermano Junior, un ratito. Hermano Francisco, estoy dándoles el pase de acuerdo a cómo han ido levantando la mano. De aquí va a intervenir usted. Hermano Junior, continúe, por favor. sí, hermano, muy lindo el curso, la verdad. Un saludo desde Paraguay. Estaba mirando, hermano, y me gustó mucho la parte donde dice toda autoridad se le ha dado a Simón Pedro, ¿verdad? Y hay varios pasajes de la escritura que se le menciona a Pedro como pastor supremo de la iglesia. En Juan, en Mateo y en Marcos. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 16, versículo 7, se nos dice, ¿verdad?, que Pedro va adelante de los apóstoles. Y si por ahí alguien quiere buscar, Marcos 16, 7, dice así: ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se adelante camino a Galilea, nos dice. Allí lo verán tal como él les dijo. Es decir, Jesús le da la autoridad a Simón como papa, porque yo tengo entendido que este papa es papa, el padre de la iglesia, el pastor supremo. Cristo, al dejar este mundo terrenal, ¿verdad? No quiere que su iglesia termine así de la nada. Entonces deja un representante que es Pedro. ¿Sí? Así es, sí, hermano, deja un representante que es Pedro, ¿no? Y hay algunas sectas que en realidad hay unas afirmaciones, pues, como dicen, tirada de los pelos, ¿no? Porque afirman que la iglesia fundada por Cristo, sí, pero se acabó cuando murieron los apóstoles, ¿no? Y la iglesia que ellos, en la iglesia que ellos están asistiendo, por ejemplo, ya tiene como 200 años, ¿no? De Sí, 1900 o de 1800, entonces, o sea, el fundador de esa secta tiene más poder que Cristo, ¿no? Porque la de así mismo. Cristo duraría, pues, hablamos de los apóstoles, terminaban de morir dentro de los 150 primeros años de la historia después de Cristo, es decir, ¿no? Los años, y que la iglesia se puede decir que, por ejemplo, no sé, los mormones ya tienen tantos años, tienen más poder que Cristo, definitivamente, aparentemente, ¿no? Ellos, Sí, ¿cómo pueden pretender creer que Cristo, la iglesia de Cristo puede haber durado menos de 150 años porque se murieron los apóstoles y se acabó todo, ¿no? Y darle realmente ese poder, se puede decir, a su fundador de su secta, ¿no? Es lamentable, pero también a la vez no es cierto, ¿sí? La iglesia de Cristo ha permanecido viva y seguirá viva, porque como dice, nada la podrá vencer, nada. Ni los propios malos católicos podrán destruir la iglesia, porque la iglesia también es divina, también tiene se puede decir dos formas, ¿no? Terrenal y espiritual y divina. Terrenal por nosotros y divina por el mismo Jesucristo, el mismo Dios, ¿sí? Bien. No sé, así que acotar algo más, hermano Junior. no solamente eso, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias y saludos a todos los hermanos de Paraguay. Igualmente. Hermano Francisco. Ya, hermano, la pregunta, más que pregunta, es a ver si me puede o nos puede aclarar un poquito acerca de lo que significa la ordenación del sacerdocio según la orden. Dice que le hacen la pregunta tal vez al padre Luis Toro. ¿Usted es sacerdocio bajo la línea de Melquisedec o bajo la línea de Leví? ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia, bueno, si yo también soy un seguidor del padre Luis Toro en el tema de apologética. Bien, la diferencia, bueno, es la orden de Melquisedec, ¿sí? Es bajo Melquisedec, en realidad, la cita bíblica dice pues que él no era de la tribu Leví, ¿no? Y se le da todo el poder, la gloria, ¿no? Entonces, es por eso. La tribu de Leví pertenecían los sacerdotes en el antiguo pueblo de Israel, y esta fue la tribu que no recibió herencia, ¿no? Recordemos que la tribu de Leví no recibió herencia. Es por eso que el Señor mismo, o sea, Yahvé, ¿no? Es que les da su diezmo. El diezmo, el pueblo, los 11 tribus traían a Yahvé, era entregado a los levitas, y los levitas tomaban parte de este diezmo, ¿sí? Y reservaban el diezmo del diezmo para el mismo, ya en honor a Yahvé, al culto, era el diezmo del diezmo. El resto era para la manutención de estos sacerdotes, los levitas, que era o sea, la casta sacerdotal del pueblo de Israel, ¿sí? No sé si respondí su pregunta. Solamente, digamos, aclarando, Melquisedec, ¿por qué se van hacia esa orden? Lógicamente, ser un levita o seguir un seguidor de levita es al antiguo pueblo de Israel. Y en Sí, Melquisedec, y Melquisedec, o sea, hace referencia, se puede decir, a Cristo, ¿ya? ya, Recordemos que Jesucristo es, si vemos la línea genealógica de Cristo, tenía que venir de Abraham y de David, ¿ya? Que no era de la tribu levita, ¿ya? Entonces el sacerdocio le viene de Jesucristo, es como Melquisedec. Sí. Ya, ok. Gracias. Bien, ¿Puedo hermano. agregar algo, hermano? Sí, hermano Walter. Sí, hermano, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Más que tal vez es un poco impertinente mi pregunta, pero es más de curiosidad y siempre es bueno saber porque nosotros defendemos nuestra fe con la verdad. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿por qué Jesús escogió como sus apóstoles a todo tipo de personas, incluso un traidor, un cobrador, etcétera, etcétera? Pero todos eran varones. ¿Dice algo al respecto la Biblia, la tradición, el magisterio? ¿Había una Sí, prohibición? lo dice claramente la Biblia, y lo dice claramente Jesucristo. Pero hermano, yo pensé que me iba a hacer una pregunta con respecto a lo que había dicho la pregunta del hermano anterior. Hermano Walter, le voy a responder, pero déjeme por darle pase al hermano Pablo Jurado, que estaba antes que usted. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hermano. Sí, hermano, se le escucha perfectamente. Bueno, lo que pasa es que como vamos en orden, pues hasta ahora pude pasar yo, ¿no? O si no se nega tu hermano, cree que te... Iba a aportar algo de lo que preguntó la hermana, que por qué el sacerdocio, que si eran pecadores, que bueno, las dudas que hay, ¿no? El mismo Hebreos capítulo 5 del versículo 1 adelante, ¿me escuchan? Sí, hermano, escuchamos. Bueno, nos dice que es un sacerdote. Y en el versículo 2 nos dice que es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva
el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. O sea, Dios escogió un hombre pecador y así lo quiso hacer él. Entonces, que a nosotros no nos parece, pero así se escogió. Y dice, y será santo para ti es para todos nosotros, ¿no? Porque yo soy santo quien lo escogió. O sea, el sacerdote es santo porque Dios lo escogió, no porque él no se equivoque. Él peque y se tiene que confesar. Entonces, como para aportar algo de lo que se había hecho un poquito antes. Y lo de, Así es, pues, hermano Pablo. E y lo de incluso en Hebreos 5:10, ahí está justamente que dice que conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Justamente lo que sí, estaba preguntando. y lo de Melquisedec, como es figura de Cristo, no tiene principio ni tiene fin porque pues solo se menciona, digamos, ahí, bueno, en otro pasaje, pero no tiene principio ni fin. Entonces, como él ofrece pan y vino, pues el sacerdote católico que tenemos ofrece pan y vino. Entonces, pues de ahí lo tomamos, ¿no? Ya como dice que el sacerdote levita no llegó a la perfección, pues cambiado el sacerdocio, entonces, pues, como para aclararnos, para aportar algo, ¿no? Digamos. Muy bien, muchas gracias, hermano Pablo. ¿De dónde es usted? Colombia. Muy bien, hermano, muchas gracias y saludos a los hermanos colombianos. Bueno, muchas Hermano gracias. Walter, hermano. su pregunta había sido, ¿por qué eligió hombres, no? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a rápidamente a buscar en la Biblia una lectura que ya hemos visto. A ver. Marcos capítulo 3, versículo 13. Hermano Walter, usted léalo, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 13. Ya. Marcos. A ver, un momentito. Marcos capítulo 3, ¿no? Versículo 13, sí. 13. Ya. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él, nada más. Ya. Muy bien. Le pregunto yo a usted, ¿a quién llamó Jesús? Lo que él quiso. A los que él quiso. Y llamó a 12. Y ellos se tienen la relación. Llamó a solo hombres. Sí, pues. Esa es la respuesta. Jesús llamó a los que él quiso. Él quiso que los apóstoles todos sean varones. Esa es la respuesta. Él lo quiso así. ¿Ya? Nosotros no somos nadie para cuestionar a Jesucristo ni a Dios mismo, que es Dios mismo, ¿no? Ahora, la mujer tiene una gran importancia dentro de la iglesia. Tanto, ¿no? Las hermanas que son consagradas como las hermanas que son laicas nada más, como nosotros, ¿no? Pero tienen una gran importancia. Es más, tan importante es la mujer dentro de la iglesia que se compara, ¿no? Jesucristo, se dice pues que la iglesia, ¿no? Primero, la persona se puede decir, después de Cristo, más importante de la iglesia viene a ser María, ¿no? Y nosotros tenemos a la Madre de Cristo en lo más alto, ¿sí? Tenemos la hiperdulía, que es veneración especial a María, ¿sí? ¿Ya? Pero él quiso, llamó a los que él quiso. Fue decisión de Jesucristo. Gracias, hermano. Ahora Hermanos, sí, hermano, creo que usted, hermano Orlando, había levantado la mano y la bajó, creo, ¿no? Sí, hermanito. Yo, hermano. Bueno. A ver. Bien, A ver, Pablo. ¿Quién fue el que levantó la mano y la bajó antes?
Yo, es que iba a aportar algo, pero el hermano lo acaba de decir, Ah, que ya. Cristo estuvo con María, su madre, la Virgen María, y con otras Marías y algunas otras mujeres. Y sin embargo no las escogió a ellas, escogió solo hombres, como dicen, por lo que él quiso, y Cristo también fue hombre. Entonces, pues, entendemos que, como dicen, porque él lo quiso, ¿no? Ujú. Así es. Bien, muchas gracias, hermano Pablo. Hermano Orlando, Sí, hermano, más que una pregunta es como que usted amplíe la siguiente equivocación que tienen los hermanos separados respecto al sacerdocio ministerial y al sacerdocio real. Eh, pues la Iglesia Católica, ellos dicen, ¿no? La Iglesia Católica tiene sacerdotes en los templos. Los sacerdotes católicos no son necesarios. Cristo es el único, último sumo sacerdote y rey. Nadie más. Todos los creyentes somos sacerdotes por el simple hecho de predicar la palabra, pues lo dice Primera de Pedro 2:9, que expresa, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está la equivocación, hermanos, cuando dice real sacerdocio, nación santa. Este es un tema en el cual también muchos católicos hemos caído en ese gran error, ¿no? Que por confusión y por ellos que en algún momento tocan a la puerta de la casa, más que todos los TDJ, eh, al decir una cosa de esas, ¿no? Entonces, que por favor amplíe un poquito ese tema, hermano, por favor. Eh, el tema del sacerdocio real y el tema del sacerdocio ministerial. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias, hermanos. Bueno, nosotros, el sacerdocio real, todos somos sacerdotes, ¿no? Cuando nos bautizan, recibimos el sacerdocio, ¿sí? También somos reyes, pero el sacerdocio ministerial es, bueno, ya es un trabajo, una consagración especial hacia Dios, ¿sí? Y por eso San Pablo también nos dice, hay muchas citas bíblicas en donde dice, pues es mejor estar entregado a Cristo, ¿no? Y a la labor para Cristo, que, por ejemplo, que el casado, ¿no? Dice San Pablo que el casado tiene el corazón dividido, ¿no? Entre su hogar y Dios. En cambio, el consagrado a Cristo tiene su corazón, pues, dedicado a Él y a lo que tiene que hacer. Hermano, yo no lo voy a poder ampliar en estos momentos el tema porque es salirnos de lo que estamos viendo, ¿sí? Tenemos un determinado tiempo y quisiera que sean las preguntas más dirigidas a lo que estamos viendo, ¿sí? En realidad hay muchísimos temas, yo sé que les parecerá corto, incluso este curso, ¿no? Porque este taller, perdón, es solo de 16 clases, son 16 sesiones. Yo tengo un curso de 33, ¿no? Que también los invito posteriormente a participar, ¿ya? Donde toco muchos más temas sobre apologética. Pero quiero terminar, bueno, le voy a dar paz, hermano Orlando, diciendo eso, ¿no? Todos somos sacerdotes. Ese es el sacerdocio real, el sacerdocio ministerial, sí, Cristo lo instituyó, ¿sí? Y hay sacerdotes que están pues bajo la orden sacerdotal, a la cual nosotros le debemos respeto, ¿no? Porque fueron instituidos por Cristo y tienen ese hermoso trabajo, ¿no? Como hoy dice San Pablo, de formar a Cristo en nosotros, ¿no? Como dice San Pablo, sufro dolores de parto, ¿no? Hasta que Cristo se forme en ustedes. Esa es la labor tan importante que tienen los sacerdotes con el pueblo de Dios, ¿sí?
Dígame, hermano Orlando. Le agradezco mucho, hermano. Solamente era eso, esa aclaración, hermano. Yo sé que ya va a haber tiempo para ello y ya se va a tocar el tema más directamente, ¿no? Sí, Le y agradezco mucho. vamos a tener, hay una sesión que va a ser netamente de todas estas preguntas, ¿no? Ya va a ser la última sesión va a ser así, ya de preguntas y respuestas, se puede decir, sobre los temas que tengan ustedes dudas, ¿no? Bien, bien, hermano. ¿Alguna otra persona que quiera Sí, hacer una señor. participación? Hermano Pablo, a ver. Ese, algo sobre lo que preguntaba el hermano, que con el cuento que nos meten los hermanos separados, que Cristo no dejó sacerdocio, ¿no? Que todos somos Ah, sacerdotes. Pero es que eso mismo aparece en Éxodo 19:6. Es que ellos piensan que el agua moja. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el sacerdocio real ya existía para nosotros. Y el sacerdocio como ministerio también existía en el pueblo judío y ahora para nosotros. Pero pues nos comen de cuento, ¿no? sí, sí, eso es cierto, ¿no? Hay unas citas que utilizan pues para poder hacer caer a los católicos, pero redonditos, ¿no? Hermano Eduardo, dígame, usted ha levantado la mano para poder participar. Muy buenas noches. Saludos desde Colombia, mi hermano. Qué bueno, Mi, hermano. mi hermano, una Saludos para todos los pregunta. hermanos colombianos. Tengo una dudita. Resulta y pasa que yo estoy viendo un video de un predicador católico, el hermano Dimas Velázquez, de México. Y Ya. usted nos dio una cita aquí que en Efesios 2:20, que dice edificados en los cimientos de los apóstoles. Y en la prédica de Dimas decía que en Mateo 18:20, donde dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, él está ahí. Entonces el hermano Dimas decía que no todos, la secta, Jesús se hacía presente en ellos porque ellos no estaban en los cimientos de los apóstoles. Entonces mi pregunta es que si nosotros los católicos que estamos sobre los cimientos de los apóstoles, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Jesús, ¿no? Entonces, Así es, hermano, sí entonces los está, hermanos está la separados son, presencia de Dios en nosotros porque está el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, recuerden, es el enviado, ¿sí? Hasta que sí, Él regrese. Y donde nosotros nos reunimos 2 o 3 en el nombre de Cristo, en nombre de Dios, está Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Está entre nosotros. Mora entre nosotros siempre. ok, muchas gracias. Bien, hermano Pablo, levantó la mano nuevamente, ¿sí? ¿O No, no? señor, que me equivoqué. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguno más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, creo que se acabaron las preguntas. Muy bien, hermanos, entonces los invito a contactarse conmigo. Ahí tienen mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi correo electrónico y también el canal de YouTube Biblia Apologética, que es el canal de evangelización que yo tengo, ¿sí? Donde les invito pues a suscribirse y también, bueno, puedan visualizar los videos. Ahí están las 33 clases de las que yo les hablo, las cuales también ustedes pueden compartir, que es un medio de evangelización. Bien, nuestra clase ha concluido, está terminando ya nuestra sesión del día de hoy. Ese no es el tema de la próxima del viernes. El tema del viernes va a ser, a ver, déjenme ver, está programada para este taller el tema de Biblia y tradición, ¿sí? Entonces el próximo viernes, a la misma hora 8 p.m. de Perú, los esperamos. Vamos a terminar regalándole una rosita a nuestra Madre María. Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Para todos ustedes, que el Señor los bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias, hermano, y buenas noches. Gracias, Buenas hermano. hermano. Que Dios lo Bendiciones para bendiga. todos. Que Gracias. Dios los Buenas noches. bendiga. Nos vemos, hermano. Un abrazo Marcos, para nos ustedes. vemos Buenas con noches a todos. todos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Termino. ¿Y ahora ahí qué van a ver? A ver.